Habíamos llegado muy lejos, tras superar muchas dificultades. Pero al final, encontramos un hogar donde estar a salvo. Piedra, papel, tijera. Nos quedaremos una semana. ¿Te importaría meterte en el horno para limpiarlo? ¡No, abuela, no! No salgáis de la habitación después de esa hora. Acaba de salir de la casa Marrowbone. Sube hasta aquí arriba. Cuidado, Jack. Jack. Hola. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy contamos con Rosa María Díez Cobo, a quien quiero darle las gracias por acompañarnos en este club de lectura. Rosa es profesora en la Universidad de Burgos, aunque también pues, ha tenido una trayectoria laboral vinculada a la Universidad de León, que es donde yo la pude conocer primero como profesora y luego ya como compañeras en distintos proyectos y en nuestro grupo de investigación. Tiene una trayectoria muy larga que no voy a mencionar aquí porque se completa de muchísimos títulos, pero bueno, sí que quiero destacar por lo menos que es autora de un libro titulado Nueva sátira en la ficción posmodernista de las Américas, que se publicó en 2006, y que también actuó como coeditora en el volumen titulado La irrealidad imaginada, aproximaciones a lo insólito en la literatura hispanoamericana, del año 2015. Además de un buen número de artículos, capítulos de libros centrados sobre todo en la literatura contemporánea desde un punto de vista no solo teórico, sino también crítico y desde el punto de vista de la literatura comparada. Además, hoy nos acompaña precisamente porque en los últimos años ha desarrollado muchos estudios centrados en lo que es el espacio narrativo y en concreto en el tema de la Casa Encantada, que dio lugar pues, a esta antología de la que nos hablará, que es Arquitecturas Inquietantes, donde en los últimos años pues, recogió una serie de relatos y microrelatos centrados en la Casa Maldita, que es como un motivo pues, de la tradición gótica que también le interesa mucho. Así que sin más dilación, porque creo que lo verdaderamente importante es escucharla a ella y que nos hable un poco de las tipologías de la Casa Encantada antes de comentar los microrelatos de Patricia Seban-Erles, pues le cedo la palabra y le agradezco muchísimo que haya venido desde Madrid, aquí hoy bueno, desde el Bierzo, pero bueno, pues vive en Madrid en realidad, pero vive en Madrid y bueno, sé que está siempre viajando y ha sacado un hueco para estar aquí hoy con nosotros, así que gracias. Muchas gracias. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias a Ana y sobre todo también a todo el equipo del instituto, que yo tenía unas ganas enormes de estar aquí. A mí se me caía la baba cada vez que veía las nuevas ediciones del Club de Lectura, que lo sepáis, es una referencia en toda España. Yo hace poquito, es verdad, he estado en Toledo con un auditorio de 100 y pico alumnos de tercero de la ESO, que yo decía, madre mía, y les explicaba un poco cómo funcionaba aquí el Club de Lectura, y estaban fascinados, y de hecho me pidieron el contacto con las personas que llevan aquí el Club de Lectura, porque ¿cómo se gestiona una cosa así?
Así que vamos, de verdad que tenéis un lujo aquí de programa de club de lectura y aprovechadlo muy bien todos, compañeros, alumnos y todos, porque es una maravilla. Bueno, pues lo primero de todo, como ha dicho Ana, la última criatura que ha salido de mis manos en términos de publicación, de la que estoy más contenta, es esta obra de Arquitecturas Inquietantes, ¿no? Antología de relatos de casas encantadas en español. Eso es súper importante y eso es de lo que yo, toda la presentación que voy a hacer, es a lo que quiero llegar, ¿no? Porque seguramente hemos visto también con la introducción del vídeo que si no me equivoco todas eran series y películas en inglés. Todos tenemos esa referencia de la Casa Encantada, más allá de Iker Jiménez, ¿no? que también es una referencia a nivel popular de casas encantadas, pero centrándonos en el nivel artístico, a nivel literario, pues, o cinematográfico, todos pensamos en referencias en inglés. Y es ahí de donde nace este libro. Yo empecé a hacerme preguntas. En el grupo de investigación en el que estamos Ana y yo en León, que nos dedicamos a estas cosas de lo fantástico, que ya sabéis, yo me concentré en la cuestión de los espacios. A mí, y que soy de formación, yo he estudiado filología inglesa y filología hispánica, siempre tiendo a comparar qué pasa en una literatura y qué pasa en otra, qué pasa en una cultura y qué sucede en la otra. Y a mí me llamaba mucho la atención cómo todas las referencias que tenemos sobre el tema de la casa encantada nos vienen del ámbito anglosajón, sobre todo del cine, ¿no? Y empecé a preguntarme, y bueno, lo primero de todo, ¿qué es una casa encantada? Que empezaré por ahí, pero también llegué a preguntarme, ¿pero tenemos casas encantadas en la literatura en español y en el cine? ¿Por qué es que casi no conocemos ninguna? Porque además de Casa de Muñecas, que habéis leído, así de pronto se os ocurren títulos de películas, de obras literarias, donde haya casas encantadas significativas en España. Por ejemplo, en el vídeo, precisamente, aunque es verdad que son como de factura de Hollywood, sí, los otros, de hecho es una casa que yo no sé si está en Torrelavega, sí, igual que el Orfanato, es una casa que está en Llanes, sí, es verdad que son como de factura hollywoodiense, pero realmente son y otra que está ahí, que es El secreto de Marrowbone, también es de... Bueno, esta parte grabada en Asturias, entre Asturias y Estados Unidos está. Entonces, bueno, a mí me vienen a la cabeza así. claro. Bueno, y Malasaña 32, que supone que es un hecho real, ¿no? Sí, de hecho, todas esas que has mencionado, sí, las tengo recogidas aquí. Esa me suena que es un hecho real, que incluso documentó a la policía que habían ido a ese piso por unos fenómenos extraños y que hasta la propia policía dice que, vamos, que... Sí, que pasaban cosas raras. Sí. Para que no era solo Cuarto Milenio, era para la propia policía Y muy bien, esas son referencias importantes. Y a nivel literario, ¿alguien se os ocurre? Aparte de Casa de Muñecas, claro. Tenemos, en principio, pocas referencias. Y a mí es lo que, la inquietud que yo tenía, digo, es que a lo mejor no tenemos, es que quizá en nuestra cultura pues no tenemos ese sustrato, o no hay ese interés, o a lo mejor es que lo que existe no tiene la calidad suficiente y por eso se queda en un nivel que no llega digamos, a los niveles de lectura académicos o digamos, más generales. Entonces vamos a hacer un poco este recorrido, ¿no? Lo primero, que es una casa encantada, que es un poco mi punto de partida, porque claro, hay que saber, yo ya sé que el otro día hablasteis sobre los espacios, que es esencial, porque una casa es un espacio, Todos habitamos espacios, estamos todo el tiempo sumergidos en espacios, aquí en el instituto, en todos los lugares por donde nos movemos, al final son arquitecturas. Pero en concreto, ¿cómo se define una casa encantada y cómo lo he entendido yo? Un poco vamos a ver orígenes y evolución de este concepto. Si se trata de un invento moderno o hasta dónde nos podemos retrotraer. Ejemplos de casas encantadas en la tradición hispánica, además de Casa de Muñecas. ¿Y para qué nos sirve esto? Aparte de, pues eso, para programas como Iker Jiménez o para pasar un rato o pasar un poco de miedo en una película, esto tiene alguna profundidad más. ¿Qué hacemos con esta
con este concepto. Y luego pasaremos a comentar algunos relatos seleccionados de Casamuñecas, que eso ya será cosa vuestra, ya lo haréis vosotros y luego lo comentaremos entre todos. Si tenéis alguna duda, casi mejor lo dejamos para el final, ¿no decíamos, Ana? Así, para que no se alargue demasiado mi presentación, que lo importante al final es que vosotros podáis también involucraros. Bueno, el concepto de casa encantada que nos viene a todos a la cabeza pues es esta, como la de Scooby-Doo, una casa con fantasmas, una casa donde pasan cosas raras, pero normalmente lo vinculamos con seres extraños que normalmente tienden a ser fantasmas. Y vamos a ver por qué. Porque hay esta asociación con el fantasma. ¿Cuántas formas sinónimas tenemos de decir casa encantada en español? Porque yo digo mucho casa encantada, ¿tenemos más formas? Entre la gente más joven aquí del auditorio, ¿se os ocurre algún otro sinónimo? ¿Tenemos más formas de decir casa encantada en español? Casa embrujada. Casa embrujada, casa embrujada. Antes Ana utilizó también otra posibilidad. Espacio maldito preferido. Casa maldita. ¿Alguna cosa más se os ocurre? Embrujada es la... A mí casi me gusta más embrujada que encantada, no sé por qué, aunque al final es la que más se suele utilizar. ¿Cómo se dice en inglés? Haunted house. ¿Y en francés? ¿Aquí dais francés en el instituto? Sí. Enchanté. No, maison hantés. Hanté. Que tiene el mismo origen que en inglés. Oye, ¿y en italiano alguien sabe cómo se dice? A mí me gusta cómo se dice en italiano, que es muy elocuente. Casa infestata. Está muy bien eso de infestación. Bueno, vamos allá. ¿Qué es una casa encantada? Yo os voy a dar dos definiciones. Una de ellas es de una autora, Érica Couto Ferreira, que ha publicado, en 2021, publicó un libro sobre la historia de las casas encantadas, aunque ella se centra sobre todo en casas en inglés, en casas literarias y cinematográficas en inglés. Y fijaos en el título, infestación, que me parece que es una palabra que recoge muy bien esta idea de un lugar que se encuentra invadido, se encuentra ganado por una presencia o por algo que lo hace poco hospitalario, o que hace que algo extraño esté pasando entre sus paredes. Y fijaos, la definición que da Érica Couto Ferreira es la siguiente, dice: la casa encantada está compuesta por dos elementos fundamentales. En primer lugar, se trata de una construcción arquitectónica diseñada en primera instancia para la vida familiar y doméstica, o sea, una casa, lo que entendemos por una casa para vivir. En segundo lugar, supone un contexto en el que se verifican uno o varios fenómenos, en principio inexplicables. O sea, una casa donde pasan cosas raras. Yo creo que esto es más o menos la idea que todos tenemos. Y la definición que yo utilizo en el prólogo de esta antología de relatos es muy parecida. Una casa embrujada o encantada es una construcción donde acontecen o parecen acontecer hechos inexplicables de una naturaleza oscilante entre lo francamente terrorífico o lo meramente inquietante, que desafía nuestra lógica racionalista. Porque, como veremos, en los ejemplos que tenemos de casas encantadas pueden pasar cosas que dan mucho miedo o cosas que se quedan en lo inexplicable, pero que pueden no ser necesariamente terroríficas. Podemos incluso tener ejemplos, si tenemos, y en la antología hay algún ejemplo, de casas buenas, que hacen cosas buenas o que te hacen sentir bien de una forma sorprendente. No todo tiene por qué ser terrorífico, aunque lo normal es que vaya en esa dirección. O sea, pasan cosas raras, pero no tienen por qué ser necesariamente muy terroríficas. Hay un poco de todo. ¿Tipos de casas encantadas? Hay muchos tipos. Yo hay dos tipologías generales que, dependiendo de la actuación o de los atributos de la casa, que digamos permiten establecer pues estas dos tipologías. Y yo hablo en este prólogo de casas pasivas o escenario, ya el nombre lo dice todo, ¿no? Casas en las que pueden ocurrir fenómenos extraños, pero que la arquitectura como tal, digamos, es eso, es una especie de trasfondo, de escenario donde ocurren cosas, pero que no toma un papel principal, no es una actriz,
no es un personaje más. Puede ser un fondo, un trasfondo importante, como puede pasar, por ejemplo, en Nosotros. Es una casa inquietante, es un apabullante, ¿no? Pero realmente no toma un papel directo. Y las casas activas o hambrientas. Y con esto de hambrientas también se ve muy bien por dónde va la cosa. Donde, además también de ser escenario, podemos llegar a sentir o incluso a ver claramente que se trata de un monstruo que tiene un papel principal y que incluso puede llegar a tener conciencia. Y veremos algunos ejemplos. Y cuando digo monstruo, me refiero a monstruos como pueden ser vampiros, fantasmas, incluso que tienen pues, la categoría pues, de monstruo típico del panteón de monstruos tradicionales que conocemos todos de la literatura fantástica o terrorífica. Ejemplos, porque esto funciona mejor con ejemplos y no con tanta letra. Casas pasivas o escenario. Por ejemplo, El Castillo de Otranto de Horace Walpole, esta obra de 1764, es una obra en inglés de la literatura inglesa, es el mejor ejemplo de novela gótica, de novelón gótico. Y fijaos en el título, Castillo de Otranto. Tenemos ya que desde el propio título la arquitectura donde ocurre la trama es esencial, pero es un escenario medieval con sus torreones, sus fantasmas con cadenas, sus ruidos raros, es un escenario perfecto, pero como casa en sí no tiene, como castillo en este caso, no tiene un papel protagonista, es un fondo donde pasan cosas y donde se mueven los personajes. Otro ejemplo, que no sé si se ve muy bien, es la casa de la familia Addams. Allá arriba están, no sé si sabéis todos, seguramente conocéis a la familia Addams, porque ha habido muchas versiones en cine, en serie, pero el origen de la familia Addams son una serie de caricaturas que hizo su creador, Charles Addams, un estadounidense, a partir de finales de los años 1930 hasta que murió a finales de los 80, para un periódico estadounidense. Y él lo que quería recrear era la familia media estadounidense, solo que en formato monstruo. Y luego se popularizó tanto que llegó al cine, como todos sabéis. Y la casa de la familia Addams es muy importante, pero de nuevo es un escenario, no es un monstruo como tal, es donde habitan los monstruos, es el habitáculo de los monstruos, digamos. En cuanto a casas activas o hambrientas, he tomado dos ejemplos. Esto es una imagen, un fotograma de la película The Haunting de Robert Wise de 1963, que es una adaptación al cine de la mejor novela que hay sobre casas encantadas, que es La maldición de Hill House, de una escritora estadounidense que se llamaba, ya falleció, Shirley Jackson. Es la mejor, si queréis leer una novela de casa encantada perfecta o casi perfecta, es esa, La maldición de Hill House. Y esta es una de las adaptaciones al cine que hay. Ha habido una mucho más reciente en Netflix, que no sé si la habéis visto, seguro que os suena, pero que se aleja totalmente del original, no tiene nada, tiene muy poco que ver. Si os interesa tenéis que leer la novela es otra cosa. Y aquí, esta casa, tanto en la película como en la versión original, en la obra literaria, la casa, no lo quiero destripar para aquellos que no conozcáis la obra, pero sospechamos que la casa tiene un papel protagonista principal, que la casa tiene algo que ver en todos los fenómenos que están pasando. No se llega a saber muy bien, queda ahí un poco el misterio y no os voy a decir más, pero aquí la casa toma un papel principal, no es solo un escenario, es mucho más que un escenario. Otro ejemplo, no sé si alguien ha visto esta película, Relic. ¿Nadie la ha visto? Es muy reciente, es del 2020. La directora es australiana, una directora muy joven, Natalie Erika James, es muy recomendable. Es una película fantástica y aquí la casa tiene un protagonismo total. No quiero destriparla, pero es un ejemplo perfecto de casa hambrienta. Y además es una película con mucho trasfondo psicológico. No es la típica película de sustos, puede pasar, hay gente que me dice, es que a mí me gustan las películas de terror. Aquí hay elemento de terror, pero es mucho más que eso. Es una película muy, muy recomendable y un buen ejemplo de casa activa, de casa monstruo. Pero
hay más tipos de casas encantadas, porque esto de casas escenario, casas hambrientas, bueno, es un poco generalizar. Pero luego, cuando llegamos a los textos, cuando vamos a cada casa, a cada ejemplo, vemos que las cuestiones se multiplican, que tenemos muchas variaciones y cada vez más, ¿no? Porque esto es un tópico muy viejo, entonces cada vez se le va dando como mayores vueltas de tuerca. Por ejemplo, lo típico es una casa con fantasmas, con monstruos o con un pasado problemático. Lugares que han visto algún tipo de, o han tenido en su interior algún tipo de problema, de asunto que pervive entre sus muros a lo largo del tiempo, que se sigue manifestando. Casas como proyección psicológica de sus personajes, por ejemplo, un buen ejemplo es La maldición de Hill House, pero también nos encontramos casas encantadas sin fantasmas ni monstruos, ni pasados problemáticos, o sea, una cosa y la contraria nos encontramos. Luego casas humorísticas, entre los textos de Patricia Esteban Herlés, habréis visto, si habéis leído ya la obra, que hay, o también, no sé si han leído A Jugar Funerario, algún ejemplo, ¿no? Hay textos que tienen mucho humor, no todo es terrorífico y para pasar miedo, sino que también muchas veces se juega con los dobles sentidos y se juega con muchos aspectos más allá del terror. Luego, casas felices. Hay pocos ejemplos, pero hay alguno. La casa feliz de José María Merino, que está aquí recogida en esta antología, es un extraño ejemplo de una casa que hace sentir extremadamente bien a todos aquellos que se acercan a ella, pero de una forma sorprendente, es una cosa que es fuera de lo normal, fuera de la explicación lógica. Casas homenaje, con esto me refiero a que sobre todo en la literatura contemporánea pues muchas veces se recogen ya viejos ejemplos de casas encantadas y se les da una vuelta de tuerca, se vuelve a utilizar ese modelo y se reescribe sobre él. Por ejemplo, también en esta antología, el último de los relatos, que es de una autora catalana, Gemma Solsona Asensio, el relato se titula Casa volada y es un homenaje a una famosa casa encantada, de un relato de Julio Cortázar, que es Casa tomada, que luego tengo algún párrafo de ejemplo. Y ella reescribe esa idea de la casa tomada del escritor argentino Julio Cortázar y en este caso, pues, digamos, le cambia sus características. Y luego no todo tiene por qué ser casas, tanto en literatura como en cine podemos encontrar arquitecturas que pueden ser institutos encantados, hoteles, hospitales, gasolineras, puede haber de todo. Todos los espacios habitados pueden tener ese componente inquietante, de distintas características. ¿Tenéis alguna duda, pregunta, alguna cosa? Aunque dejemos las preguntas al final, si alguien quiere comentar algo, si no, seguimos adelante. Rápidamente, todo esto rápido, orígenes y evolución de las casas encantadas. ¿Son las casas encantadas un invento moderno? ¿Qué os parece? ¿Alguien me quiere decir sí? ¿No? No. ¿Alguien ha dicho que no? ¿Alguien sabe cuáles serían los primeros ejemplos de casa encantada de los que tenemos noticia? ¿Alguien quiere aventurar un periodo histórico de los que podemos tener referencia de que había ese concepto de casa encantada? ¿Alguien se atreve? ¿No? ¿Nadie? ¿No? Pues en la Biblia, por ejemplo, en el Levítico, un libro del Antiguo Testamento. Fijaros, en el Levítico, el Levítico se reescribió y se reescribió durante un periodo de siglos muy largo, pero la última versión dicen que es en torno al siglo V y III antes de Cristo, aunque se remonta mucho más atrás. Son, digamos, los mandatos de Yahvé, de Dios, a los sacerdotes para realizar una serie de rituales del día a día y de la vida. Y tenemos aquí este ejemplo en el Levítico donde Yahvé, Dios, le dice a los sacerdotes qué hacer cuando una casa es maligna o, lo voy a leer porque es muy interesante, es muy curioso. Dice, si la mancha vuelve a extenderse por la casa, después de haber arrancado las piedras y de haberla raspado y revocado, el sacerdote entrará de nuevo
Y si comprueba que la mancha se ha extendido por la casa, hay un caso de lepra maligna. O sea, no se refiere a una mancha de humedad, no. Es una lepra maligna en la casa y esta es impura. Se derribará la casa, sus piedras, sus maderas y todo el material de la casa será sacado fuera de la ciudad a un lugar inmundo. Fijaos, que atrás en el tiempo nos podemos remontar para ver este concepto, pero es que nos podemos ir más atrás aún. Hay tablillas sumerias en las que se recogen rituales también de purificación de casas. Entonces vemos que esto no es nuevo, que esto no es un invento del romanticismo, ni de las películas de Estados Unidos, ni nada así. También, por aquí hay un profesor de latín, ¿no? Hay obras de la antigüedad clásica, de latín, de Plauto, de Plinio el Joven, de Luciano de Samosata, donde son todo obras teatrales. Bueno, la epístola es una epístola, donde se hace referencia a casas, lugares encantados. Normalmente eran casas con fantasma. Estos ejemplos son de casas con fantasma, porque tanto los antiguos griegos como romanos tenían el concepto de los espectros, de los fantasmas, era muy común, lo tenían muy presente. Y aquí hay ejemplos pues, de casas con fantasma, de casas encantadas. Fijaos, y ahí para que os hagáis idea del tiempo atrás al que nos estamos refiriendo. Luego también tenemos, pues eso, ya más estilo Iker Jiménez, en nuestro día a día, ejemplos a día de hoy. Por ejemplo, en Ochate, que es un pueblo abandonado en el condado de Treviño, que es un enclave en la provincia de Álava, que tiene fama de ser un lugar donde pasan cosas extrañas, todo el pueblo, ¿no? Y si buscáis en internet salen un montón de noticias sobre este lugar. El Palacio de Linares en Madrid, por ejemplo, que para los que ya tenemos cierta edad, pues hubo una época en la que se hablaba que había un fantasma, no sé qué, no sé cuánto, y que incluso llegó a las noticias generales. Yo me acuerdo de oírlo en la radio, de verlo en televisión, este asunto. O sea, ya no es solo una cuestión de programas frikis, sino que incluso puede llevar digamos, a la primera plana de los noticiarios. Y fijaos qué curioso, el otro día me dio por buscar cuál es la casa encantada más famosa del mundo. Y me salió este lugar que yo desconocía completamente. Yo me imaginaba que el resultado iba a ser una casa en Estados Unidos y no. Resultó ser, y luego hice una serie de búsquedas, esta casa es del servicio ferroviario de Indonesia, es de época colonial holandesa, que tiene fama pues, de ser un lugar pues también con fantasmas y una serie de fenómenos extraños que parece ser que ocurren aquí, en la ciudad de Semarang, en Indonesia. Y este es el nombre de la casa. Para que veáis que no solo es una cosa, pasa un poco como lo de Halloween. No, Halloween es un invento de Estados Unidos, no es un invento de Estados Unidos. Las casas encantadas tampoco. Por eso estos ejemplos de la Biblia, estos ejemplos de literatura latina, incluso, pues, como veis, en la cuestión más popular pues nos encontramos con casas encantadas en Indonesia. Y esta sí, la mansión Winchester es muy famosa, está en Estados Unidos, en San José, en California, y ha servido de inspiración para muchas obras literarias, por ejemplo para La maldición de Hill House, entre otras, y para la novela Las Madres Negras. Ya me quedan solo 10 minutos, por favor. Siempre me pasa igual. Para Las Madres Negras, que es una novela de Patricia Esteban Erles, que se ha inspirado en esta casa. Os iba a contar la leyenda de esta casa, pero es que no me da tiempo. Y luego tenemos ejemplos también en la provincia de León. Aquí yo no sé si ya es un poco cuestión turística, ¿no? Pero incluso la catedral, al Palacio Conde Luna, se le adjudican fantasmas y fenómenos raros. Yo la que sí que conocía, ya de hace mucho tiempo, es la Casa de los Duendes de los Trasgos en Tolivia de Arriba, en la montaña leonesa, que es esta casa de aquí, que ahora ya está reformada, pero que tenía fama pues, de tener actividad paranormal. También en la tradición popular, en la tradición cuentística, ¿nunca lo habéis pensado que la casita de chocolate de Hansel y Gretel en cierta medida es una casa encantada o encantadora que sirve para atraer a niños incautos y que su habitante se los meriende?
también tiene mucho de espacio encantado, de espacio inquietante por lo menos, ¿no? Aunque su apariencia sea atrayente. Bueno, hitos históricos de las casas encantadas, muy rápidamente, aquí puse anglófono porque sí que es verdad que aunque tenemos, y os voy a mencionar ejemplos en español, sí que es verdad que las referencias principales de casas encantadas nos vienen de la literatura inglesa, que ha tenido una historia más larga y más potente en todo lo que se refiere a la literatura fantástica, o al menos de más reconocimiento, se ha reconocido mucho más, tiene mucho más prestigio, o lo ha tenido hasta hace poco. Entonces, periodos importantes, el gótico y el romanticismo, siglo XVIII, desde mediados del siglo XVIII, primera parte del siglo XIX. Eran normalmente casas escenario, castillos, abadías, mansiones abandonadas, aisladas en el campo, normalmente de tipo pasivo, ¿no? Eran como una especie de escenario, eran como grandes caserones de fantasmas. Luego, un periodo muy importante, el periodo victoriano, más o menos el reinado de la reina Victoria, una reina muy relevante en Inglaterra, entre 1830 los años 80 del siglo XIX, hubo mucho auge de literatura de cuentos de fantasmas y que tenían como escenario casas. Aunque aquí ya las casas eran cada vez más, en este tipo de relatos, más casas normales, ya no eran castillos en medio del campo o abadías, sino que cada vez más las tramas ocurren en casas de familia normales. Y eso va a seguir pasando cada vez más en los relatos de casas encantadas, también en la actualidad. Y aquí os he puesto un par de ejemplos. Esta es la abadía de Melrose en Escocia, que es un buen ejemplo de lugar de resonancias góticas. Y esta pintura de Edward Hopper, que es un pintor estadounidense, es un ejemplo de casa de mansarda. La mansarda es este tipo, es una buhardilla, es este tipo de tejado, y se hizo muy popular en el periodo victoriano. Eran casas pues, de familias pudientes, y muchos de los cuentos de fantasmas ocurrían en este tipo de casas. Eran casas grandes, un poco laberínticas, y era muy común que en este tipo de casas ocurriesen o fuesen el escenario de este tipo de relatos. Luego, ya viniéndonos más hacia la época contemporánea, casas modernistas, finales del XIX, principios del XX, y vemos que cada vez más en todo este tipo de relatos de casas encantadas lo que nos encontramos es que puede ocurrir el fenómeno extraño en cualquier lugar, incluso en nuestra propia casa. Vemos que esa es la tendencia a que se naturalice o que se acerque más a nuestro día a día este tipo de fenómeno. Y lo mismo en las casas contemporáneas, ¿no? Y también otro hecho importante que no he mencionado, así como en las casas encantadas románticas y del periodo victoriano, normalmente la trama solía resolverse, ¿no? Pues aquí pasan cosas raras. Pues descubrimos que hace no sé cuántos siglos aquí hubo un asesinato y el fantasma está penando en la casa. Pues se resuelve el tema, se le da al fantasma lo que quiere y todo queda zanjado. En los relatos más contemporáneos normalmente quedan sin resolución o no se sabe por qué esos fenómenos están pasando. Nos dejan más en ascuas, no llegamos muchas veces a saber por qué la casa está encantada. Eso también es una tendencia bastante frecuente. Esto es un ejemplo de casa modernista que está abandonada en Coruña, es un palacete modernista y ese es el salón de mi casa. Podría ocurrir en cualquier lugar que ocurran fenómenos extraños desde el punto de vista de los relatos, ¿no? Nos podemos encontrar que las casas encantadas pueden acontecer en cualquier lugar o puede tener lugar en cualquier espacio. No lo voy a leer, pero sí que quería mencionar uno de los grandes ejemplos de casas encantadas, uno de los grandes referentes en inglés es la caída de la casa Usher, Casa Usher, que es la protagonista, una de las protagonistas de este relato de Edgar Allan Poe, uno de los grandes escritores fantásticos y de ciencia ficción en inglés, estadounidense, y que, aunque él se enmarca en el periodo romántico, vemos que en la descripción que tiene aquí de la casa ya nos anticipa lo que va a pasar en los relatos contemporáneos, ¿no? En que la casa empieza a cobrar vida. Empezamos a sospechar
que tiene conciencia, que aparte de ser un escenario hay algo en ella que la hace ser de alguna forma consciente. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no?, la descripción de la casa. El protagonista va a ver a un amigo suyo y se encuentra con esto, con este casero, ¿no? La casa, el simple paisaje del dominio, los muros descarnados, las ventanas como ojos vacíos. Esta comparación de la casa con una cara es muy frecuente. Esto nos lo vamos a encontrar también en La maldición de Hill House, que es uno, os decía, es de 1959, o sea, hemos pegado un salto respecto a Edgar Allan Poe, pero de nuevo, aquí la casa se describe en términos casi antropomorfos, con los atributos propios de un ser humano. La fachada de Hill House es la descripción de Hill House, de la casa protagonista, parecía estar despierta. Sus ventanas vacías en estado de vigilancia y un toque de regocijo en la ceja de una cornisa. Esta casa que parecía haberse formado a sí misma, carente de afecto, no pensada para ser habitada. Fijaos el tipo de comparación entre el ser humano y la casa. Esta idea de que la casa puede tener sentimientos o transmitir sentimientos. Esto es muy importante. Rápidamente, casas encantadas en la tradición hispánica. ¿Existen casas encantadas en las ficciones españolas? Esa fue la gran pregunta, ¿no?, que yo dije, vamos a ver, pero me voy a poner a hacer una antología sin saber siquiera si existen y si merece la pena hacer una antología. Entonces me puse a hacer una investigación y a buscar y rebuscar, y empecé, bueno, la referencia de películas que mencionábamos antes, Los Otros, de Alejandro Amenábar, que yo he tomado las imágenes de las casas en Cantabria, que si no la habéis visto es una gran película. El Orfanato, de Juan Antonio Bayona, es otro buen ejemplo. Otro director que le encantan los espacios inquietantes, que es Jaume Balagueró. Esta es una de sus muchas películas de casas inquietantes, ¿no? Fijaos, para entrar a vivir. Y ya con esa imagen, yo creo que ya os podéis imaginar por dónde van los tiros. Están muy bien las películas de Jaume Balagueró. Malasaña 32, que también mencionabas antes, que yo creo que es la última que en español se ha hecho dentro de esta idea de arquitecturas inquietantes. También tenemos cómics, 15 historietas de casas encantadas. Estos son de autores españoles, que está publicado en la editorial Diabolo. Son 15 historietas no son autores muy famosos, pero que recogen muy bien esta tradición. También videojuegos hay muchísimos. Esto no es en español, es en inglés, pero hay infinidad. Entonces yo, para llegar a la antología, empecé a leer, empecé a preguntar a amigos, a gente que trabaja en estas cosas del fantástico, y veis que aquí pone unos 50 relatos, parece poco, pero hay muchísimos más. Lo que yo hice es seleccionar aquellos que, digamos, eran de autores de cierto nivel, de cierto reconocimiento, porque sí que es verdad que a nivel fandom, a nivel, digamos, de aficionados a la literatura, hay muchísimas antologías, hay mucho más que esto, pero de autores de renombre que todos podemos reconocer, pues 50 no está nada mal. Autores como Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, autor argentino también, vamos, Silvina Ocampo, argentina, Amparo Dávila, mexicana, Gabriel García Márquez, un premio Nobel, tiene un relato de Casa Encantada, José María Merino, aquí de León, Cristina Fernández Cubas, que es una autora contemporánea, Elia Barceló, Marina Enríquez, que la tenéis aquí muy bien representada, Fernando Iwasaki, David Roas, que estuvo aquí el año pasado, tiene relatos de, por lo menos 2, tiene de Casas Encantadas, y lo mismo novelas, unas 20, pero son autores de bastante reconocimiento. Patricia Esteban Erles tiene Las Madres Negras, tenemos los microrelatos, pero también la novela Las Madres Negras, donde la casa protagonista, la casa donde es un orfanato, donde ocurre la mayoría de la trama, es un ejemplo de casa activa o de casa hambrienta, y tiene conciencia. Y bueno, no lo voy a leer, pero bueno, aquí está, digamos, ya lo había mencionado antes, el relato de Julio Cortázar, de Casa Tomada, es uno de los mejores ejemplos, pues, de casas encantadas en español. Son 2 hermanos que están en su casa
y que no sabemos por qué se van cerrando aposentos del lugar, van tomando la casa, ¿no? Hay una serie de referencias ahí históricas, políticas, pero se van quedando como sin espacios en la casa. Y ellos, pues, lo único que hacen es pues intentar cerrar para que no siga avanzando eso, ¿eh? Tuve que cerrar la puerta del pasillo, han tomado parte del fondo, no sabemos quiénes son, pero ellos van perdiendo espacios dentro de la casa. Luego, Nuestra parte de noche, que es una novela de Mariana Enríquez, no sé si está por ahí. Ella tiene además relatos muy buenos de casas encantadas, como La casa de Adela, que está aquí, que es un relato que da muchísimo miedo y es un buen ejemplo de casa encantada. En este caso, este ejemplo no es tanto de casa, sino de ciudad, ¿eh? Porque no solo, como os decía, importante, no solo estamos hablando de casas con fantasmas, sino que puede haber otros espacios, otros lugares donde pasan cosas extrañas. Una noche de invierno es una casa de la mexicana Cecilia Eudave, que está recogido aquí en la antología. Es un ejemplo de casa humorística. Por ejemplo, en este fragmento, la protagonista, que vive con su novio en una vieja casa en la Ciudad de México, intenta quitar una mancha y la mancha se mueve y dice, ¿dónde está? Por aquí. Una mancha amarilla, como si fuera una ameba mutante, se deslizó y se colocó justo a un lado de donde yo había pintado, ¿no? Es una casa, es un lugar muy humorístico, ¿no? Aunque también tiene un trasfondo crítico, ¿no? Habla pues, de las relaciones de pareja que no funcionan. Y esta es la última novela que yo tengo localizada en español de Casa Encantada, Carcoma, de 2021, y fijaos, es muy cortito, lo leo. Dice: la casa estrechó sus muros y sus techos sobre nosotras. Nosotras es la protagonista, que es una chica que vive con su abuela en una vieja casa a las afueras de un pueblo. Y dice, estrechó sus muros y sus techos sobre nosotras, se nos echó encima, quién sabe si para protegernos o para ahogarnos, quizá para las dos cosas, porque entre estas cuatro paredes no hay mucha diferencia. Esta idea de que las casas nos pueden dar amparo, pero también nos pueden representar un peligro, ¿no? Y con esto ya, yo creo que voy acabando. Esto es un ejemplo muy bueno de espacio inquietante, que no es una casa, pero ocurre dentro de una casa, que es un microrelato de la obra Juan Funerario de Fernando Iwasaki, que se ha hecho una versión en cómic, que la tenéis aquí, y es uno de los relatos que a mí más me gustan y que yo creo que Fernando siempre lee cuando presenta esta obra, porque está muy bien. Entonces, se titula La cueva, y lo que voy a hacer, como no creo que lo podáis leer en pantalla, porque está muy lejos, os lo voy a leer yo. Son solo 3 escenas. Bueno, tenemos la típica situación, que yo creo que conocemos todos, de estar en nuestra casa con nuestros padres, jugando en la cama de los padres, a que la cama es una cueva, ¿no? Escondernos debajo, bueno, una cueva, un iglú, lo que sea, ¿no? Y aquí tenemos a los protagonistas. Dice el protagonista, voy leyendo desde arriba: cuando era niño me encantaba jugar con mis hermanas, debajo de las colchas de la cama de mis papás. A veces jugábamos a que era una tienda de campaña. Otras nos creíamos que era un iglú en medio del polo. Aunque el juego más bonito era el de la cueva. Y aquí vemos al niño ahí con el frontal, ahí el casco, a explorar la cueva. Ahí arriba, se adentra en la cueva. ¡Qué grande era la cama de mis papás! Una vez cogí la linterna de la mesita de noche y le dije a mis hermanas que me iba a explorar el fondo de la cueva. Al principio se reían, después se pusieron nerviosas y terminaron llamándome a gritos. Y ahí tenemos ya la escena final, las escenas finales. Pero no les hice caso y seguí arrastrándome hasta que dejé de oír sus chillidos. La cueva era enorme y vemos como el niño va cambiando en hombre, ya tiene barba. Cuando se gastaron las pilas ya fue imposible volver. No sé cuántos años han pasado desde entonces. He oído que mamá ha muerto. Fijaos cómo de forma magistral Iwasaki transforma un espacio acogedor, amable, cariñoso, familiar, en un lugar encantado. No es una casa, pero está dentro de una casa.
Es una cama que de repente se transforma en algo diferente, desnaturaliza algo que es natural. A mí me parece muy buen ejemplo de espacio inquietante, muy inquietante. Y lo último, ¿para qué sirve una casa encantada? Bueno, pues yo creo que todos nos puede, a no ser que nos guste nada este tipo de películas y este tipo de relatos, pues para pasar el rato, para pasarlo de miedo, ¿no? Y otra serie de cosas, aparte de esto que está muy bien, también nos permite conocer la tradición, la evolución histórica, artística de una cultura, de un país, y también nos dice mucho de los miedos que tiene esa sociedad en un momento dado. También nos sirve para analizar relaciones culturales, psicológicas, nuestra relación con los espacios, cómo los sentimos, cómo los vivimos. De eso hablasteis el otro día, por eso yo ahí no he querido entrar. Para canalizar críticas sobre la sociedad, la historia. Por ejemplo, en el ejemplo que os mencionaba de Cecilia Udave, esta obra humorística, ¿no? Lo que vemos es que la casa se desmorona junto con la relación de pareja de la protagonista. Su relación con su novio está haciendo aguas al mismo tiempo que la casa se está cayendo a cachos, ¿no? También sirve para otro tipo de lecturas. No sé si se os ocurre alguna más. Si sois aficionados, si os gusta este tipo de cine o de relatos, o si no, lo dejamos para después, para cuando comentemos los relatos podemos comentar este tema. Inaresi de Susana Clark. ¿Perdón? Inaresi de Susana Clark. Sí. Como una novela fantasiosa sí. De la casa cobra vida y como que se abren a diferentes espacios ahí un caballo. Solo por eso, porque hay un chico como que entra en esa casa y se pierde como una especie de laberinto. Claro, sí, ahí, sí. Ahí. Tiene muchas lecturas. Lo bueno de todo esto es que muchas veces nos quedamos con la idea del tópico, eso de la novela de susto, de la película de susto, pero hay, no en todas, pero en muchos de estos ejemplos hay mucha más miga que podemos sacar de lo que significa ese espacio. Bueno, no sé si pasamos ya directamente a esto, ¿te parece, Ana? También puedes incluir una película que ha salido hace poco, española, La mesita de noche. Ah, no la conocía. ¿La mesita de noche? La mesita de salón. La mesita de salón. Sí. Sí, ¿de quién es la...? Es que ahora no recuerdo el director, pero La mesita de vamos, salón. es una pareja que están comprando una mesa, él la quiere comprar y ella no, la verdad es que es bastante fea, para ponerla en el salón, y la película transcurre todo el rato en la casa, no quiero destripar la película, pero la mesita de salón es bastante protagonista. Y sirve para canalizar un poco toda la discordia de la pareja. Ajá, oye, qué interesante. ¿De quién es el director? No recuerdo ahora, pero vamos. La mesita de salón. Es uno que hizo antes la que es Matar a Dios. Puede ser. Habrá que verla, tiene además un título muy sugerente. Muchas gracias. Bueno, pues si queréis pasamos ya al comentario. Bueno, yo creo que antes de empezar con el comentario, un aplauso también para Rosa.